solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. La dulce presencia de Dios está hoy en este lugar. Y el Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. ¡Aleluya! Bendito tu nombre. Te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, Señor, porque eres digno. Eres digno de toda adoración y de toda gloria, Padre. Bendito sea su nombre. Así, hermano, pues hasta aquí el tiempo, gracias al Señor. ¿Verdad? Porque Dios nos, ¿verdad? Lo bendice en este lugar y nos da fortaleza, nos da fuerza. Cada día cuando venimos no vamos lo mismo, hermano. Vamos contentos con ese gozo, con esa paz para nuestros hogares. Aleluya. Porque hemos venido a glorificar y a exaltar y adorar a nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que a Dios le agrada, que su pueblo se reúna, pero para algo bueno, para algo hermoso, para algo precioso, darle la adoración y la alabanza a Él, que vive por los siglos de los siglos. Bendito su nombre. Así vamos a dejar el predicador, ¿verdad? De esta noche. Que sea el Espíritu Santo hablando a su pueblo, a la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, mi hermano, que tocó nosotros. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Amén. Usted adore, usted alabe, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Él es bueno. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Así es. Amén. Bendito sea su nombre. Y solamente Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Dios le bendiga, hermano. Gloria. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias que estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, Gloria a Jesús. que los acercamos cada vez más a los tiempos finales. Vamos a predicar sobre el tema preparándonos para los tiempos finales. Los tiempos que vivimos son bien complicados. Muchos han puesto la esperanza en un nuevo presidente en los Estados Unidos, pero la esperanza no es esa, la esperanza es nuestro Dios. Nosotros hemos confiado en nuestro Dios. Sabemos que se nos aproximan tiempos difíciles, que vienen, unos dicen que viene un año mejor, pero en realidad, hermanos, las cosas van a ir de mal en peor. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, nosotros como cristianos no esperamos que los tiempos cambien, sino esperamos que Cristo venga.
Ese es el objetivo de nosotros, ese es lo que nosotros esperamos, que nuestro Redentor venga por su iglesia santa. Vamos a estar leyendo, la vez pasada estábamos en Mateo 24 y hablábamos de profecías que ya se habían cumplido del final de los tiempos. Hoy vamos a estar hablando también, pero vamos a estar en el Evangelio de Marcos, donde también es Mateo 24, también lo hallamos en los 3 evangelios, excepto en Juan, que no está. Pero los 3 primeros evangelios hablan de esa venida del Señor. Y qué bueno que los apóstoles le hicieron esta pregunta al Señor a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no tendríamos Mateo 24 y no tendríamos toda esta información que hoy nosotros tenemos, en la cual nuestro Señor Jesucristo les dio una serie de advertencias a sus apóstoles y también a nosotros, y por eso hoy nosotros tenemos toda esta información que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nosotros estuviéramos preparándonos para esa venida del Señor y sepamos nosotros como cristianos, primero debemos de estudiar las Escrituras, porque nosotros, dice la palabra, que ya no estamos en tinieblas, dice que nosotros estamos en luz, porque hemos venido a la luz. Por lo tanto, nosotros debemos de estar sabidos y conocer en qué tiempo de la historia nosotros estamos. Y sabemos que los tiempos que estamos viviendo ahorita son tiempos bien difíciles, en los cuales vendrán tiempos peores todavía de lo que ya estamos viviendo. Vamos a estar en Mateo 13, Marcos 13, perdón. Vamos a leer una escritura ahí. Marcos 13 del 32 al 37 vamos a leer y posteriormente vamos a leer otras escrituras. Marcos 13 del 32 al 37. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, deja a su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si el anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad, velad. Lo que a vosotros dice, a todos les digo. A todos. A todos los digo. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das de leer tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Habla a través de mí, Señor. Gracias te damos porque tenemos libertad de leer tu palabra, Señor. Hasta hoy tenemos esa libertad de reunirlos, Señor, y leer libremente tu palabra, Señor. Pero sabemos que vendrán días, Señor, en los cuales, Señor, serán días difíciles. Pero sabemos que tú estarás con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El Señor dice que el día ni la hora nadie sabe. Pero el Señor, es cierto que si tal vez el Señor les hubiese dicho a los apóstoles, bueno, miren, yo voy a venir en tal año, en tal mes y en tal fecha. Muchos dirían, bueno, pues yo voy a esperar a que llegue esa fecha. Cuando ya acerque esa fecha, yo acepto a Cristo.
Pero el Señor les dijo, nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, les dijo. Pero en este capítulo 13 y también en Mateo 24, no solo eso, les dio una serie de advertencias en las cuales les dijo que iban a pasar en los últimos tiempos. Y por eso Él les dice, velad, velen. Y es lo que nosotros hoy en día como iglesia debemos de estar haciendo, velar, orando, porque esa venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, porque la venida del Señor es un hecho, es eminente que la venida, los tiempos finales están cerca. Nosotros somos la generación más cerca de la venida del Señor. Pero la humanidad vive de cara a un mundo que piensan que va a venir un mundo diferente, un mundo mejor, que va a haber más trabajo, que va a haber la economía va a cambiar. Pero hermanos, esa no es la realidad. Porque si nosotros los tuviéramos aquí y dijéramos y predicáramos que los tiempos van a ser mejores, estaríamos mintiendo. Estaríamos mintiendo porque los tiempos que vienen no van a ser mejores. De hecho, muchos dicen que este año que viene la economía de los Estados Unidos va a ser mejor. No es verdad. Esa no es verdad. Los tiempos se van a empeorar. De hecho, este nuevo presidente que va a asumir el 20 de enero ya dijo que él apoya 100% la construcción del tercer templo en Jerusalén. Y sabemos nosotros perfectamente que cuando este templo se construya es porque la venida de Cristo ya está cerca. Y no solo eso, la venida de un hombre, del que Juan, el único que lo llama anticristo es Juan. Cuando este templo se construya es porque el anticristo ya está a la fuerza, ya está por venir. Y es por eso que nosotros debemos de estar atentos a lo que está pasando. Como decía la vez pasada, que Israel es el reloj profético para nosotros. Lo que pasa en Israel afecta a la iglesia, porque en aquel tiempo Israel era el pueblo de Dios, pero ahora nosotros también hoy somos pueblo de Dios. Así es que lo que pasa en Israel a nosotros también nos afecta. Y por eso es que nosotros cada vez tenemos que estar velando y cada vez tenemos que estar pendientes, leyendo las profecías. Hoy más que nunca nosotros debemos de estar leyendo el Apocalipsis, debemos de estar leyendo todo Daniel, todos estos libros de las profecías, porque la venida del Señor se aproxima y es un hecho, y sabemos que eso nadie lo va a cambiar, eso nadie lo va a detener. Dijo un pastor que hay muchos cristianos que van a Israel y van al muro de los lamentos y oran para que la gran tribulación no venga. Es una acción que no se debe de hacer. Porque eso va a pasar, sí o sí va a pasar. Nosotros como cristianos, por eso se los manda, Cristo dice, ¿qué es lo que deben de hacer? Velen y oren y estén pendientes de todo lo que está pasando en Israel. Hay otra profecía, que esta profecía ya se está cumpliendo, y yo los quiero llevar al libro de Lucas 21:20. Lucas 21:20. Dice, lo leemos desde arriba, desde el 17. Y seréis aborrecidos por todo, por causa de mi nombre, pero ni a un cabello de vuestras cabezas perecerá. Oiga bien. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero este es el texto bien importante que nosotros debemos de prestarle atención. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción
ha llegado. Este versículo es un versículo muy importante que nosotros debemos de prestar mucha atención, porque muchos dicen que esto pasó cuando los babilonios rodearon a Jerusalén y la destruyeron, pero hoy en día Israel está rodeada de enemigos. Y esa es lo que nosotros debemos de prestar mucha atención a todo esto, lo que está pasando en Israel. Porque esta es otra profecía que se dio, que cuando Israel estuviera rodeada de enemigos, entonces la destrucción estaría cerca. Seguramente en aquel tiempo a los judíos de aquella época les ha de haber chocado esto que el Señor les dijo. ¿Cómo es que los van a destruir? ¿Cómo? Si nosotros somos el pueblo de Dios y los van a destruir. Pero hoy en día, hermanos, Israel, este versículo, Lucas 21:20, es un versículo clave para que nosotros entendamos que la venida de Cristo está cerca. Que la venida de nuestro Redentor está cerca, que todas las profecías se están cumpliendo. Mateo 24, hay unas profecías que ya son historia, pero hay muchas de ellas que todavía no se han cumplido y que ahorita nosotros estamos viendo esas profecías cumplirse, y que muchos de aquellos hombres que profetizaron estas profecías no las vieron y que tal vez desearon verlas, pero nosotros hoy en día somos testigos de todo lo que está pasando, de estas profecías que en aquel tiempo fueron dichas, y nosotros estamos viendo cumplir estas profecías. Es por eso que nosotros como pueblo de Dios es necesario que hoy en día estemos velando, que oremos, porque la venida del Señor es eminente, porque somos nosotros la generación más cerca de la venida del Señor. Ninguna otra generación estuvo tan cerca de la venida del Señor. Nosotros somos la generación que estamos a las puertas, que ya estamos viendo muchas profecías cumplirse. Nosotros somos esta generación de la cual habló Jesús cuando la higuera en mayo de 1948 reverdeció. Allí se cumplió una de esas profecías. Israel nació como país, porque antes de ese tiempo Israel no existía como país, pero de mayo de 1948 para acá Israel ya es un país, y es un país que ha prosperado en un desierto, se levantó. Es un país próspero hoy en día, una potencia mundial. ¿Por qué? Porque este país tiene el apoyo, aunque es un país que tiene sus defectos, pero Dios está con ese pueblo. Y así también con nosotros, Dios está con nosotros, porque ahora nosotros somos pueblo de Dios, y vendrán días difíciles, porque dice que en los últimos tiempos, porque lo que leemos en Lucas ahorita, que serán aborrecidos y todo esto, tal vez nosotros no lo estemos pasando aquí, pero hay otros hermanos en otros países que ya están sufriendo las persecuciones. Hay otros hermanos en otros países que ya la están pasando mal. Que nosotros, por lo menos en este continente que vivimos, nosotros vivimos un evangelio tranquilo, un evangelio que nadie se mete con nosotros. Nosotros venimos tranquilos a la iglesia, nos congregamos, leemos la escritura, vamos a una reunión, vamos a la otra, y nadie nos dice nada. Hay libertad, gracias a Dios, todavía, que nos podemos congregar, y aún así no queremos congregarlo, aunque tenemos la libertad de congregarlo. Hoy en día somos libres, y ¿qué pasará cuando vengan esas restricciones y no quieran que los congreguemos? Entonces muchos cristianos creo que van a dar gracias a Dios que no se pueden congregar, aunque ya no iban, pero van a decir, gracias a Dios que hoy no los podemos congregar.
la iglesia de hoy en día los hemos acomodado porque vivimos un evangelio tranquilo aquí. Nadie se mete con nosotros, ni nosotros nos metemos con nadie. Estamos acomodados. Si pasara lo que pasó a la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén estaba acomodada en Jerusalén, pero tuvo Dios que permitir una persecución para que salieran de Jerusalén. Tuvo que morir un gran hombre, el primer mártir de la iglesia, tuvo que morir para que la iglesia llevara y cumpliera el mandato que le había dicho el Señor, que llevaran el evangelio a todo el mundo. Pero ellos estaban acomodados, y es lo que nosotros nos está pasando ahorita, que estamos acomodados hoy en día, porque nadie se mete con nosotros, estamos tranquilos. Vivimos un evangelio tranquilo, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, del trabajo a la casa, y así vivimos. Vivimos un evangelio tranquilo, nadie nos dice nada, y aún así no queremos venir a la iglesia. No queremos. Y si Dios permitiera una persecución a la iglesia, que va a pasar, que va a pasar, porque las cosas para nosotros los cristianos, no crean, hermanos, que van a ser fáciles de unos años de aquí para adelante. La iglesia cada vez no está siendo bien vista. Muchos detractores de la iglesia, mucha gente que está en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar en ese mundo, en los cuales nosotros tenemos que demostrar que en verdad somos cristianos. Y es por eso que el Señor en Marcos lo que les dice a sus discípulos: velen, oren, porque es como los vamos a fortalecer para mantenerlos firmes en el camino que hemos decidido tomar. Y es que hoy en día hay mucha gente que se dice cristiano, pero vive en un cristianismo, un cristianismo light. Cualquier cosa los tira del evangelio. Su vida espiritual es tan pobre que casi tienen una vida espiritual en bancarrota, que son cristianos tan débiles que cualquier cosa ya dicen: ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos presión. Nadie los presiona, nadie los dice nada, vivimos tranquilos, nadie se mete con nosotros. Y qué bueno que somos cristianos en este continente, porque hay cristianos, como decía en los versículos que leímos de Lucas, que seréis aborrecidos. Pues aquí, pues todavía creo que nadie los aborrece de nosotros, porque venimos tranquilos aquí. Nadie nos dice nada. Pero hay otros hermanos en otros países que ya están siendo aborrecidos, que queman las iglesias, que los matan. Y nosotros tranquilos aquí. Tranquilos aquí. Venimos a una iglesia con aire acondicionado, bien acomodados, traen café, traen pan, y vivimos tranquilos, bebiendo café. Pero hay otros hermanos en otros continentes que los hermanos tienen que jugársela para poder congregarse a escondidas. Hay hermanos que en otros continentes, que si los ven con una Biblia en la mano, solo por el simple hecho de verlos con una Biblia en la mano, estos cristianos son encarcelados, o algunas partes los matan. Y es por eso que nosotros, el Señor nos está diciendo en Marcos que velemos.
para fortalecerlo, que oremos, que estemos pendientes de lo que está pasando, porque los tiempos se aproximan. Por eso el Señor les está diciendo, lo único que pueden hacer es oren, oren, para que ese día cuando llegue no los agarre desprevenidos. Porque hoy se han metido tanto en las iglesias la idea de que la iglesia nomás las cosas se pongan difíciles, la iglesia se va para arriba. Y esa es una gran mentira. Esa es una gran mentira que han metido en la iglesia, que le han dicho, no hermano, mire, nomás las cosas se pongan bien difíciles aquí, el Señor viene por su iglesia y se la lleva, hermano. En la Segunda Guerra Mundial la iglesia allí estaba y el Señor no vino a llevarla. Muchos cristianos fueron muertos en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Allí estaban en medio, muchos de ellos creían que ya era el fin del mundo, pero no era el fin del mundo. El Señor no vino por ellos. Un pastor americano dice que un pastor de China le mandó una carta preguntándole si la gran tribulación ya había comenzado, porque ellos estaban siendo perseguidos allá. Pero nosotros aquí vivimos tranquilos. Es más, hoy en día, si le pregunta a cualquier cristiano y le pregunta a usted, ¿qué opinas tú de la venida de Cristo? ¿Crees que está cerca o está lejos? Creo que no les sabrá contestar, porque en muchas iglesias no se está predicando de la venida de Cristo, que la venida de Cristo ya está cerca, que está a la vuelta de la esquina. Y nosotros, es por eso que nosotros tenemos que estar velando, llorando, porque muchos de cristianos en este tiempo que queda de aquí para allá, muchos cristianos van a ser muertos. Tal vez no aquí, pero en otros países. Pero como van las cosas en este país, las cosas van a estar difíciles para el cristianismo, para ser libre, porque esta libertad que hoy tenemos, un día también se va a quitar esta libertad que nosotros tenemos hoy para venir libremente a la iglesia. Y es por eso que nosotros cada vez los debemos de estar preparándolo para la venida, para los tiempos finales que se aproximan. Los debemos de estar preparando para que cuando llegue ese día nosotros estemos preparados y tendremos que demostrar que si en verdad somos cristianos de verdad, o en el día ese difícil que venga vamos a negar a Cristo. Porque muchos cristianos van a negar a Cristo. Porque los días van a ser tan difíciles que muchos van a preferir decir, no, yo no soy cristiano. Para salvar la vida, como dicen uno. Porque es la realidad, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que saber si en verdad somos cristianos de verdad, porque en los tiempos pasados y en toda la historia del cristianismo han muerto muchos cristianos que murieron porque no negaron su fe. Hombres que murieron en Roma quemados, y no muy lejos, en España, quemaban a los cristianos. En toda la historia han venido muriendo hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que nunca murieron por no negar la fe. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue ese momento para nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando los digan, o niegas tu fe, o te mueres? ¿Qué va a pasar en ese momento con nosotros? ¿Será que estamos preparados?
¿Será que estamos preparados para un momento así nosotros? Yo pienso que no. Y yo pienso que por eso el Señor no ha permitido algo así aquí, porque Él sabe que nosotros no estamos preparados todavía. Pero los cristianos que viven en África, cristianos que viven en el Medio Oriente, incluso estos hombres están decididos a morir por la fe. Pero nosotros no, creo que nosotros como iglesia aquí en este continente no estamos preparados para enfrentarlos a una situación como esta, porque somos cristianos de cristal. No somos cristianos fuertes, maduros todavía, que nos falta mucho para nosotros alcanzar ese nivel que tienen estos cristianos de aquellos continentes. Porque estos cristianos de allá viven en una constante persecución, viven con presión. Los cristianos que están en China hay iglesias, pero dice que la iglesia adentro hasta le han puesto hasta cámaras para ver, monitorear lo que predican. No pueden hablar de Cristo dentro de las iglesias. Y sí lo pueden hacer, pero cuando hacen reuniones como reuniones familiares, pero de escondidas, pueden hablar libremente. Pero en las iglesias están controladas por el gobierno las monitorea. Dentro de la iglesia hay policía, los cuales, si usted, el que está predicando, dice algo que no le conviene al Estado, en ese momento ese hombre, ese pastor desaparece. Aquí nosotros no tenemos a nadie. Aquí nosotros podemos decir lo que queramos, siempre y cuando vaya conforme la palabra del Señor. Y nadie nos va a decir nada. Tenemos esa libertad. Pero estos hombres que están en la China, que están en el Medio Oriente, que están incluso en África, estos hombres no tienen esa libertad. ¿Y es porque sean malos cristianos? No. Es porque estos hombres sí son buenos cristianos. Es porque estos hombres no pueden andar en la calle con una Biblia libremente. Y aquí en este continente hay cristianos que hasta pena le dan llevar la Biblia en la mano. Por eso, hermanos, nosotros a sus apóstoles, Jesús les está dando instrucciones de qué es lo que deben de hacer. Y por eso dice al final, y esto que digo, se lo digo a todos. A todos, a nosotros también, y a los que van a venir después de nosotros. A todos se los dice que nosotros tenemos que estar velando y llorando, porque si los apóstoles no hubiesen hecho esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, no tuviéramos esta información nosotros para poder prepararlo para los tiempos finales, porque el Señor estaba dándoles todo esto a los apóstoles para que ellos estuvieran preparados, para que supieran lo que a ellos les iba a venir después de que Él se fuera. Quiero llevarlos al libro de Hechos. Hay otra pregunta también que los apóstoles le hicieron al Señor. Libro de Hechos. Capítulo 1. Hechos 1, del 6, 7 y 8. Leemos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que en el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta palabra tenemos que prestarle mucha atención. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, esta palabra testigo, esta palabra tenemos que prestarle mucha atención, porque esta palabra testigo no solo se puede traducir también como mártir. El Señor ya en sus últimos tiempos, ya para partir, después de la resurrección, Él había estado 40 días con sus apóstoles, en ocasiones que se les aparecía, y en este punto que estaban aquí, los judíos que estaban con Él, sus apóstoles, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque el sueño de los judíos de aquella época era restaurar la monarquía a Israel. Ellos estaban bajo el imperio romano en aquella época, estaban siendo machacados, eran esclavos de los romanos. Entonces ellos creían que el Señor Jesucristo, Él iba a venir a restaurar de vuelta la monarquía a Israel. Pero estos hombres que conocían la Escritura, que conocían la palabra, conocían la ley y habían leído, estos hombres yo pienso que deberían haber sabido que la primera venida de Cristo, Él no vendría a restaurar la monarquía a Israel. Él venía a morir por todos nosotros. Él venía a entregar su vida para cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros hoy gozáramos de esta libertad que hoy tenemos de reunirnos libremente aquí. Pero los judíos de la época, ellos lo que querían era la restauración de la monarquía de vuelta, y era un sueño de ellos, y hasta hoy en día es un sueño para ellos tener un rey de regreso como lo tuvieron en los tiempos pasados. Pero Cristo no venía para eso. Cristo, la misión de Él era otra, no era esa en ese tiempo. Pero ellos tenían que saber que Cristo sí era un rey, pero el reino no iba a ser instaurado en aquella época, sino que iba a ser instaurado. Ya Él les había hablado del reino que iba a venir, pero ese reino es el que nosotros esperamos y que se acerca la venida del Señor, porque en su segunda venida es cuando Él viene a ser rey, a reinar en la tierra, porque en aquella época vino a morir. Hoy no viene a morir, hoy viene a reinar al mundo de vuelta, y es el tiempo al cual nosotros los aproximamos, es el tiempo en el que nosotros estamos cerca, y es por eso que Él les está dando señales, les está dando todas las señales de lo que va a pasar antes de que Él venga de vuelta. Él está diciendo todo lo que va a pasar, porque es decir, no va a ser un camino fácil. Todos los cristianos de la época tendrán que sufrir, tenemos que sufrir muchas persecuciones. Muchos cristianos van a morir antes de que ese reino sea instaurado, porque sabemos que también hay un hombre que va a venir también, y que ese hombre va a engañar a mucha gente. Incluso dice que a muchos de los escogidos este hombre va a engañar también, y antes de que Cristo venga, ese hombre el que va a aparecer, el llamado anticristo, el hombre de pecado, como dice Pablo, este es el primero que va a venir antes de que Cristo venga. Cristo no va a venir sin que este hombre sea manifestado.
Y es por eso que nosotros tenemos que prepararlo para esos tiempos que están por venir. Porque nosotros como cristianos, la Biblia nos está dando las pausas cuando este hombre aparezca, para que nosotros podamos reconocer que este no es el Cristo, no es el Mesías. Porque dice que este hombre va a hacer grandes milagros. Va a hacer tantos milagros, dice, que muchos van a caer con él. Pero nosotros se nos está dando la información. ¿Cómo se va a presentar este hombre? ¿Cómo van a ser los tiempos finales? Y es por eso que nosotros tenemos que pedir discernimiento espiritual para que nosotros podamos reconocer cuando estos tiempos ya estén cerca y cuando este hombre aparezca y nosotros tengamos que decir, este no es el Cristo. Porque este no es mi Cristo, no es el Cristo que nosotros esperamos. El Cristo que nosotros esperamos es otro. En la Biblia, en el Apocalipsis, nos habla de dos caballos blancos. Y los dos son similares. Y es donde nosotros debemos de saber distinguir quién es uno y quién es el otro. El primer caballo blanco que aparece es la salida, la pistoleta de salida del anticristo. Es cuando ya aparece el anticristo y es cuando el mundo se va a poner peor. Porque este hombre viene con algo que el mundo necesita. Este hombre trae una propuesta de paz para el mundo. Dice que él va a ofrecer paz a todo el mundo, pero va a ser una paz ficticia, una paz por un momento. Él se va a presentar como un hombre que va a hacer grandes cosas y mucha gente le va a creer. Incluso hasta el pueblo de Israel se va a engañar y van a creer que ese es el Mesías que ellos esperaban, pero no es el Mesías que ellos esperan, porque el Mesías que ellos esperan no es el tiempo de él todavía. Hay que pasar muchas cosas para que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, venga por nosotros, porque nosotros esperamos esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos esa fe que cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a venir por nosotros y Él nos va a levantar a nosotros. Vamos a ir, pero antes de eso tendremos que pasar muchas cosas, tendrán que pasar en la iglesia. No como muchos dicen que nomás se pongan las cosas mal, la iglesia se va de aquí de esta tierra. No es así, hermanos. Y por eso es que el Señor en los 3 evangelios, en Mateo 24 y en los otros 2 evangelios, los dejó las instrucciones para que nosotros los preparemos y reconozcamos todas esas señales que van a venir. Si bien Él dijo que el día de la hora nadie lo sabe, pero Él nos dejó señales que nosotros debemos de saber reconocer cuáles son las señales del acercamiento de la venida del Señor, y esas señales se están cumpliendo. Nosotros como cristianos no estamos en tinieblas, nosotros estamos en luz y sabemos saber reconocer esas señales que están sucediendo, y eso nos debe indicar que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima para venir a redimir a su amada iglesia. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Por eso es que cada vez, como digo yo, tenemos que estudiar las Escrituras. No leerlas, estudiarlas. Estudiar las Escrituras y conocer. Nosotros como cristianos debemos de tener conocimiento de las profecías que se están cumpliendo. Porque dice la Escritura, no estamos en tinieblas, estamos en luz. Porque nosotros tenemos el manual para reconocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando usted compra un electrónico, en ese electrónico viene un manual para saber cómo se usa. Así nosotros tenemos el manual, la palabra del Señor, que nos da las pausas, que nos da las indicaciones de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos de leer las Escrituras, pero si no las leemos, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber
¿En qué tiempo de la historia estamos? Nosotros debemos de saber en qué tiempo de la historia nosotros nos encontramos ahorita. Bendito Dios. Es necesario que sepamos esto nosotros, hermanos. Que reconozcamos lo que está pasando ahorita en el mundo. Son las señales de los tiempos finales, que los tiempos se han acercado, que ya nosotros estamos cerca de esos tiempos. Aleluya. Es por eso que cada día, dice, nosotros tenemos que estar velando, o sea, pendiente a la expectativa de lo que está pasando en el mundo. Y cuando nosotros sepamos bien de todo lo que está pasando en el mundo, entonces podremos decir, se aproxima la venida del Señor. Ay, poder Jesús. Gloria a Dios. Por eso les dijo él, el día ni la hora nadie lo sabe, nadie, porque hoy en día han habido mucha gente que también han querido pronosticar cuándo Cristo va a venir, pero Cristo dejó bien claro en su palabra que el día y la hora nadie lo sabe, pero las señales nosotros las tenemos y esas señales se están cumpliendo. Y es por eso que nosotros como iglesia cada vez debemos de velar, debemos de orar y pedir al Señor el discernimiento para que nosotros sepamos reconocer todo lo que está pasando ahorita y que con seguridad y que estemos seguros de que la venida del Señor se ha aproximado, que nosotros estamos cerca, estamos a la puerta de esa venida y que nosotros esperamos esa gran venida. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos pueblo de Dios y cuando Cristo venga, viene por una iglesia y nosotros somos la mala de Él y viene por nosotros. Sabemos que vamos a pasar tribulaciones, sí, pero sabemos que más allá de todo lo que va a pasar, hay algo nuevo, hay algo diferente, hay victoria en el más allá. Así como cuando una madre tiene dolores de parto, sabe que esos dolores de parto no son para toda la vida, sabe que después de esos dolores hay una alegría porque nació un niño, nació una niña y es la felicidad. Así la tierra, el mundo ha entrado en dolores de parto ahorita, así está la tierra ahorita, terremotos, noticias, guerra, de todo hay en el mundo ahorita. Cuando usted prende las noticias, ve todo eso, todo ve malas noticias, que la guerra en tal parte, que terremoto, que un desastre, y es que el mundo está en caos hoy en día. Nadie puede controlar lo que está pasando ahorita y por más que digan que va a venir un presidente o un gobernador que gana en un país, va a poner orden a lo que está pasando ahorita, es imposible porque nadie puede poner orden, nadie puede traer paz a la tierra ahorita. Solo nuestro Señor Jesucristo es el que va a venir a poner la paz en este mundo en caos que hoy vivimos nosotros. Nadie puede poner paz en el mundo ahorita. El mundo nadie lo puede arreglar. Solo cuando el mundo entienda que el único que puede traer paz es el príncipe de paz. Es el único que nos puede traer paz ahorita al mundo. Nadie más. Nosotros como cristianos ya no vivimos pensando en que si gana fulano, que si gana que si gana el otro, las cosas van a cambiar. No, mi hermano, nosotros como cristianos hemos puesto la fe en nuestro Señor y sabemos que lo que venga, lo que pase en el mundo, las tribulaciones que vengan, sabemos que si nosotros estamos con el Señor, nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros somos pueblo de Dios, siempre y cuando estemos alineados en el camino del Señor. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús.
El mundo hoy en día es un caos. En el mundo no habrá paz, nadie podrá traer paz, porque la paz verdadera solo la da el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da paz, porque si nosotros hoy estamos aquí y tenemos paz en nuestros corazones, a pesar de los problemas que tenemos, a pesar de la dolencia, a pesar de todo lo que tenemos, pero la paz de nosotros debe habitar en nosotros, porque nosotros esa paz que Cristo nos dio, nadie la puede quitar. Podemos pasar tribulaciones, porque como dice ahí en Lucas 20, 21, en los capítulos adelante, dice que aún con todo esto que pase, nada los pasará. Nada los pasará. Pero sí, siempre y cuando estemos alineados con el Señor. Eso es lo importante, y es por eso que es necesario que nosotros cada vez los afirmemos en los caminos del Señor en estos momentos difíciles que estamos, que no demos marcha atrás, porque en el momento que nosotros los descuidemos, hermanos, somos presa fácil. Que nada ni nadie los quite esa paz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo más importante que nosotros debemos de saber, que la paz que nosotros tenemos, nada ni nadie la puede quitar, porque esa paz es permanente y duradera en nosotros. A pesar de las circunstancias que nosotros podamos tener, esa paz habita en nosotros. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Vivimos en tiempos difíciles, sí. Los tiempos van a ser más difíciles, sí, hermano, van a ser más difíciles. Pero nosotros estamos completamente seguros que si estamos en Cristo, nada de esto los va a afectar a nosotros. Es por eso que debemos de estar firmes en el camino del Señor, puestos de pie. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenerlos firmes en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Señor. El mundo está en caos, Señor. Pero la paz que tú nos has dado es una paz permanente, Señor. Que a pesar de las situaciones que vivamos, Señor, no permitiremos, Señor, que la desesperación, que la duda, que nada entre en nuestros corazones, Señor, porque si sabemos que te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Oh, gloria a ti, Señor. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza para mantenerlo firme, Señor. Glorias a ti, Señor. Aumentanos la fe, Señor, para poderlos mantener firmes en este camino, Señor. Oh, Señor, que nada ni nada los pueda mover, Señor. Que nada ni nadie nos pueda robar esa fe que nosotros tenemos, Señor. Oh, Señor, grande y poderoso eres, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, Señor. Que la paz habite en nuestros corazones siempre, Señor. A pesar de las situaciones, Señor. Glorias y honras a ti, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien de regreso a casa, Señor. Bendice sus vidas, Señor, sus hogares, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú los escuchas y que sabemos que tenemos a un Padre con gran misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios.